La paz de Dios, hermanos y amigos. Este domingo nos toca considerar en nuestra escuela dominical el tema de la diferencia entre evangelismo y misiones. El pasaje devocional se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 15, versículo del 19 al 21. Lo invito a que lo podamos leer juntos, que dice de la siguiente manera: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Este pasaje que encontramos en el libro de Romanos sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo. A lo largo de todo este capítulo 15, el apóstol relata mucho de su ministerio. Si recordamos, pues el Señor Jesucristo le otorgó una labor muy específica al apóstol Pablo, que era la de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Y sabemos que Pablo cumplió con cabalidad todo esto que el Señor le había encomendado. Sabemos que el apóstol Pablo realizó muchos viajes a regiones lejanas a Jerusalén y que durante esos viajes pues no solamente iba predicando en un lugar un día o dos. Dice la palabra de Dios que podía incluso quedarse durante años para enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de esos años pues iba enseñando a diferentes hombres y mujeres para que pudieran estar a cargo de las iglesias que se iban formando en las diferentes regiones donde el apóstol predicaba. En este pasaje específicamente, pues podemos ver cómo Pablo habla con una pasión muy importante sobre el ministerio que el Señor le había dado. Y en otros pasajes, pues lo menciona mucho. Pablo se gozaba de poder predicar la palabra, se gozaba de poder llevar esas buenas nuevas de salvación a todo el que le escuchara, sin importar el hecho de que no había sido fácil el poder llegar a todos esos lugares, y también recordemos que no encontró en muchos lugares pues una recepción cálida, al contrario, fue apedreado, fue azotado, fue perseguido, incluso fue pues rechazado, pero todas esas cosas no importaban porque él estaba gozoso de poder cumplir el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo, específicamente en el verso 21, podemos volver a leer que dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y esto es una promesa de Dios, porque bien sabemos que el evangelio debe extenderse en todo el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cada vez podemos ver que esto es una realidad, puesto que hoy los medios de comunicación, hoy nos permitimos tener más facilidades de acceso a lugares remotos donde a lo mejor antes era imposible llegar. Pero es nuestra responsabilidad utilizar todos estos medios que el Señor nos permite para poder predicar su palabra, darles el uso correcto para que cada vez más personas pues conozcan el evangelio y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, ¿a quiénes tenemos que ir? Pues tenemos que tener esa pasión y esa convicción para que todos aquellos que nunca han escuchado de la palabra de Dios, todos aquellos que no conocen cuáles son las buenas nuevas de salvación, pues las puedan oír, las puedan entender y sobre todo pues puedan tener ese encuentro único y personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si empezamos por definir, dice nuestra escuela dominical, bueno, sabemos que debemos predicar el evangelio, pero ¿cuál sería la diferencia entre solamente predicar, o cuál sería la diferencia entre el evangelismo y las misiones que se pueden formar a raíz del evangelismo? Vamos a recordar un poco ciertos conceptos principales y ciertas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios acerca de estos dos conceptos. Si nosotros recordamos, pues evangelismo como tal significa dar buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es hablar de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo
de su muerte y resurrección, que nos permite tener la esperanza de la vida eterna, obviamente implícito el hecho de reconocer nuestra condición de pecadores y de arrepentirnos para reconocer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿A quién debemos evangelizar? Pues a cualquier persona que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros y a cualquier persona que nos rodea y que nosotros entendemos que no conoce la palabra de Dios o que no ha tenido la oportunidad de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La diferencia radical entre el evangelismo y las misiones se basa en que para evangelizar yo no necesito ir a una región en específica. Todos nosotros nos desenvolvemos en ciertos lugares de forma habitual. Podemos ir a la escuela, podemos ir a un trabajo, podemos usar cierto medio de transporte. Vivimos en un lugar en el que a lo mejor tenemos vecinos o compartimos un hogar con diferentes personas que conforman nuestra familia. Y dentro de todo ese círculo a lo mejor existen familiares, personas que conocemos que no conocen de Dios y que nosotros podemos ser ese instrumento por medio del cual Dios les hable en algún momento. Entonces, para evangelizar, pues solo se necesita la disposición, solo se necesita haber tenido la experiencia de la salvación, conocer la palabra de Dios y compartir, pues básicamente nuestro testimonio, ¿no? Las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y compartir por qué es necesario que las demás personas pues también acepten a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, es algo que podemos hacer de forma cotidiana y de forma natural dentro de nuestro entorno y por eso es un mandamiento y es un llamado que el Señor nos ha dejado hacer, porque pues dice claramente su palabra que nos deja en el mundo justo para hacer testimonio aunque no somos del mundo. Entonces, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo, en donde nos desenvolvamos habitualmente, allí es donde debemos dar testimonio y compartir a través del testimonio y a través de nuestras palabras, pues el mensaje de salvación que pueda acercar a todas las personas a nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos en la palabra de Dios es el ejemplo de la iglesia primitiva. Durante todo el libro de Hechos podemos leer todos los acontecimientos que rodearon esta iglesia que iniciaba en los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos grandes pasajes que nos hablan de cómo el evangelio se fue extendiendo no solo en Jerusalén, sino en otras regiones. Pero había ciertas características que distinguían a la iglesia primitiva, y esas características pues permitían que el evangelio se expandiera con rapidez. Podemos ver cómo relata el libro de Hechos que pues cada que alguien expresaba, dice por ahí, un discurso del apóstol Pedro, o expresaban con palabras el testimonio de la salvación que habían obtenido al creer en el Señor Jesucristo, pues se añadían a la iglesia miles de personas. Y algo que es muy importante resaltar, pues justamente es cómo la iglesia primitiva pudo lograr ese crecimiento tan grande del evangelio. Dice en el capítulo 4 del libro de Hechos que después de haber sido encarcelados Pedro y el apóstol Juan justamente por predicar la palabra, pues cuando los pusieron en libertad fueron amenazados exigiéndoles que dejaran de predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que ellos, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Y dice, y ellos habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero fíjese lo que dice el versículo 29 del mismo capítulo 4. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este primer capítulo podemos observar cómo desde el apóstol Juan hasta el apóstol Pedro, con toda la gente que estaban reunidos, ¿cuál era su deseo? Su deseo no solamente era ya disfrutar lo que ellos habían vivido con el Señor Jesucristo, y no era quedarse para ellos ese mensaje, porque había sido tal el impacto de nuestro Señor en sus vidas y les había quedado tan claro que el Señor los había mandado a predicar el Evangelio, que ellos tenían esa necesidad de hacerlo, y se ve que tenían una pasión tan grande por compartir la palabra, que en vez de sucumbir ante las amenazas, dice que oraron y le pidieron al Señor fuerza y valor para poder cumplir con su palabra. Y dice que por esa disposición vino sobre ellos el Espíritu Santo, y dice que la consecuencia fue que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de por qué nosotros como iglesia, en cualquier circunstancia, debemos ser llenos del bautismo con el Espíritu Santo. Debemos buscarlo con todo nuestro corazón y con toda la disposición, porque lo necesitamos para poder compartir la palabra de Dios con poder, y necesitamos esa autoridad que el Señor nos permita tener para poder compartir todas las cosas que el Señor quiere que pues el mundo conozca. Y posteriormente en los siguientes versículos pues habla muy hermoso del testimonio de la iglesia, y dice en versículos posteriores, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y pues obviamente podemos compartir nuestro testimonio, y sabemos que podemos compartir las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, así como los discípulos. Y esa autoridad que ellos tenían, pues obviamente venía de esa comunión con el Maestro, venía de esa disposición y también de ese corazón que anhelaba buscar y adorar al Señor y cumplir con ese mandato que Él les había dejado. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y dice, estaban todos unánimes, estaban juntos porque todos buscaban que el Evangelio creciera y buscaban que otros conocieran la palabra. Y recuerden que era una época en la que a lo mejor fueron perseguidos grandemente, tuvieron que ocultarse, y aún así dice que la palabra de Dios aumentaba. Dice ya en el capítulo 5 versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Y dice, ya aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir, que lo que ellos estaban haciendo, dice por ahí que muchos decían que estaban trastornando al mundo, y que ese mensaje pues estaba llegando cada vez más a regiones más lejanas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cada uno de los que recibía la palabra del Señor pues se movía a otro lugar y también compartía de esa experiencia que había tenido. Y si nosotros hoy dispusiéramos nuestro corazón de la misma manera y le pidiéramos al Señor un corazón dispuesto, buscáramos esa llenura del Espíritu Santo, pues también podríamos ser un instrumento en las manos de Dios para que cada día más y más personas puedan conocer la palabra de Dios y puedan ser salvos y tener esa experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces, ellos, si recordamos, pues estaban cumpliendo esa gran comisión que el Señor les había dejado. ¿Y en qué consiste esa gran comisión que el Señor no solo les dejó a ellos? Porque esos pasajes y ese poder y esa autoridad no solamente estaba limitado a esa época.
es real y el Señor no cambia, sigue dando esa autoridad a sus hijos y sigue siendo nuestra responsabilidad el poder cumplir esta gran comisión. ¿En qué consiste? En compartir el Evangelio con poder del Espíritu Santo, en compartir ese testimonio, porque todos nosotros de una u otra manera hemos visto la bondad de Dios, hemos comprobado su gracia, hemos experimentado un cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas y nosotros podemos compartir de las cosas maravillosas que hace el Señor Jesucristo. Y dice claramente en Hechos también, en el capítulo 1, versículo número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como consecuencia dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si observamos el pasaje, pues podemos notar que el Señor da una ordenanza de dónde debemos ser testigos suyos e inicia con una división geográfica. Si nosotros observamos este mapa de Palestina en el siglo I, pues podemos observar que todas esas regiones que tienen diversos colores, pues constituyen al pueblo de Israel, constituyen al reino de Israel. Sin embargo, nuestro Señor inicia diciendo, me seréis testigos en Jerusalén. Si ustedes ubican Jerusalén ahí en la zona o en la región de Judea, pues es un pequeño punto, es una ciudad. Es ahí donde ellos debían iniciar la predicación de la palabra, puesto que era el lugar donde se encontraban. Ahí ellos habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ahí se habían congregado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente el pasaje se amplía diciendo, me seréis testigos en Judea, es decir, toda esa región que estaba bajo el gobierno de Poncio Pilato y que estaba conformada con ciudades específicas que podíamos llamarlo como de una provincia dentro del reino de Israel. Ahí se iba a empezar a extender el evangelio y ahí era donde primero debían ir después de Jerusalén. Posteriormente se extiende a otra provincia, igual gobernada quizás por Poncio Pilatos, pero ya una región más lejana, que era Samaria. En esa región igual tenían diferentes ciudades, diferentes costumbres, pero ahí era como el tercer punto de amplitud donde ellos debían llevar el evangelio, y culmina el pasaje diciendo, después de eso, pues hasta lo último de la tierra, es decir, por todo Israel y por todos los países y por todos los lugares donde hubiera alguien que necesitara escuchar la palabra. Y esto tiene un significado especial para nosotros. Dice nuestro Dios, deben ser testigos primeramente en Jerusalén. ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos empezar por dar testimonio en el lugar más cercano a nosotros, es decir, nuestro hogar, con nuestros familiares que no conozcan la palabra de Dios o que no hayan sido salvos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio o trabajo. Esto habla de un evangelismo muy personal porque a final de cuentas son personas que nosotros conocemos y que nos conocen y que muy probablemente nos ubiquen por cierto comportamiento o sepan que nosotros somos cristianos, y es ahí donde nuestro testimonio a veces puede hablar más que las palabras y puede ser una forma de poder reflejar al Señor Jesucristo. Estas personas pues son aquellas con las que compartimos más tiempo y por eso pueden ser testigos de nuestra forma de conducta, y por ello debemos cuidar que siempre las cosas que hagamos pues reflejen a nuestro Señor Jesucristo, le agraden al Señor y permitan que su nombre sea glorificado para que otros puedan pues tener la necesidad de ser más como el Señor, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros hacemos las cosas, dice, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces siempre antes de, pues a lo mejor pensar en que debemos ir a predicar a otro país o que digamos que el evangelio solo está delimitado para aquellos que tengan en su corazón un llamado a ir a otra región a predicar, pues debemos recordar que no. Nosotros siempre debemos iniciar con dar testimonio en nuestro hogar, con compartir la palabra de Dios con las personas que nos rodean, porque también es ahí donde el Señor nos ha puesto en un trabajo, en un lugar, en una escuela, por algún propósito, y es ahí donde nosotros también podemos servirle a nuestro Dios. Y luego de ahí en el mapa pues se extendía a una región, ¿no? Se extendía como a una provincia que es Judea.
Y en nuestro caso, pues Judea estaría representada por todas las regiones, provincias y estados de nuestro país donde sabemos que existe una necesidad espiritual. Ahí a lo mejor pues no en todo tiempo podemos tener la oportunidad de viajar a todos los estados o demás, pero pues sí podemos sostener en oración y por medios ya sea económicamente o espirituales a los hermanos que salen a predicar a cualquier región o que se han ido a ciertas regiones pues a levantar misiones o discipular a los hermanos que se van convirtiendo en diferentes regiones de nuestro país. También podemos ver que en muchas ocasiones se hacen ciertas campañas evangelísticas en ciertos estados que buscan ese apoyo y pues nosotros podemos ser participantes de ese tipo de campañas para que el nombre de nuestro Dios sea altamente glorificado. Posteriormente, dice la palabra de Dios, testigos en Samaria. Y aquí pues ya hablamos de una región, como veíamos en el mapa, un poco más lejana. Y ahí podemos encontrar, antes a lo mejor de pensar en ir al fin del mundo a predicar, pues que también dentro de nuestro territorio o en otros países existen lugares donde hay personas que no hablan nuestro mismo idioma, a lo mejor hermanos que ya aún siendo convertidos pues no tienen la misma libertad de poder leer la palabra porque a lo mejor tienen un lenguaje diferente, costumbres diferentes. Entonces también el evangelismo debe ser enfocado a las necesidades que puedan tener otros y debemos aprender a romper a lo mejor con ciertas barreras de comunicación, barreras geográficas, y por eso hemos visto, por ejemplo, pues que la palabra de Dios ha llegado a ser traducida a, por ejemplo, al otomí, a lenguas indígenas, para que cada vez haya más hermanos que aunque no comparten nuestra lengua, pues también puedan conocer y glorificar a nuestro Dios. Entonces, también pues tenemos que ser atentos a las necesidades de estos hermanos que viven a lo mejor en regiones de difícil acceso y que a lo mejor pues no tienen la oportunidad de tener medios de comunicación o no pueden tener la oportunidad a lo mejor de leer en la misma manera la palabra de Dios, pues ahí es también donde entra la obra del evangelismo y del misionero, que es también pues llevar esa enseñanza y permanecer en ese lugar hasta que la mayoría pues conozca la obra del Señor Jesucristo y conozca su palabra. Y por último, como menciona la palabra, tenemos donde dice hasta lo último de la tierra. Este pasaje se complementa mucho con lo que el Señor dejó como la gran comisión, que dice id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, a través de este pasaje, pues entendemos que el Señor anhela que cada una de las personas que habitan este mundo conozcan de Él, conozcan su palabra y puedan ser salvos. Por eso pues siempre el evangelio debe extenderse lo más lejos que se pueda, de tal forma que no haya nadie que no conozca del Señor o que no conozca la palabra de nuestro Dios. Entonces, una vez que hemos podido ver pues de qué se trata o cuáles son las características básicas del evangelismo, podemos también definir qué es una misión como tal. Y cuando hablamos de una misión, pues hablamos de un lugar donde se predica el evangelio, donde se puede levantar una iglesia, donde se puede hacer discípulos, aunque estos lugares pues representen una distancia geográfica o sea un lugar donde culturalmente se practiquen otras tradiciones o donde se hable otra lengua. El punto es que en ese lugar se permite la construcción de una misión o de a lo mejor una iglesia donde se predique y alabe el nombre de nuestro Dios. La característica especial que tiene una misión es que es estructurada, es decir, se fundamenta en que de origen algunas personas de ese lugar conozcan la palabra de Dios y ellas mismas puedan evangelizar a otros y puedan ir creciendo dentro de su comunidad para que cada vez más personas pues también a través de su testimonio y de su predicación se acerquen a nuestro Dios. Obviamente el ir a otro lugar o ir a predicar a personas que tienen otro dialecto u otra lengua pues también es complicado y requiere un esfuerzo muy grande desde un punto de vista económico, desde un punto de vista espiritual.
Por eso es importante que como iglesia siempre apoyemos el trabajo misionero que se hace para que cada vez más lugares pues puedan conocer al Señor y que las personas que habitan estos lugares, por más lejanos que sean, siempre se puedan acercar a la palabra de Dios. Nosotros muchas veces podemos decir que nosotros no tenemos un llamado misionero, o podríamos decir es que yo no puedo ir a otra región a predicar la palabra, y eso a veces nos hace ser un poco desatentos de este ministerio. Pero algo que debemos recordar mucho es que el Señor dejó un llamado a su iglesia y que el evangelismo es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. El predicar su palabra, el hablar de la obra redentora de nuestro Señor, debe ser una labor constante del cristiano. Entonces, no podemos solamente pensar en que como nosotros no vamos a una obra misionera de forma constante, pues entonces no tenemos por qué involucrarnos en apoyar o un trabajo misionero o bien un trabajo de evangelismo. Es muy importante que nosotros tengamos una disposición real en nuestra vida para servir a Dios, y esa es la principal forma en que podemos hacerlo, porque es algo que el Señor nos ha dejado como un mandamiento a través de la Gran Comisión. Y el Señor decía, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si esa Gran Comisión también es para nosotros, pues también debemos involucrarnos en la forma en la que se predica el Evangelio y en cómo se puede llevar la palabra del Señor a otros lugares. Si bien es cierto que, como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo número 12, versículos del 4 al 7, menciona que hay diversidad de dones, que también hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero que no debemos olvidar que el Señor es el mismo y todos trabajamos para la obra del Señor. Entonces, de tal manera que todo el cuerpo se complementa y que todos los ministerios tienen un grado de importancia, pues debemos nosotros tratar de siempre apoyar a cada uno de los ministerios que el Señor permite dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de la iglesia, para que éste se desarrolle y pueda cumplir con los objetivos que el Señor ha marcado. Dice también en ese mismo capítulo, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, aunque cada uno de los miembros de una iglesia pues se complementa en el cuerpo de Cristo, todos debemos orar, todos debemos alentarnos, todos debemos participar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que todos nos involucremos en la predicación del Evangelio de una u otra forma. Y en nuestra iglesia lo hemos visto a través de la obra de la Jusco o a través de diversas formas en las que hemos podido compartir la palabra de nuestro Dios. Y recordar que todos somos útiles en las manos del Señor. A lo mejor no sabemos hablar o no sabemos cómo expresarnos siempre, pero todos podemos ser útiles en la obra del Señor. ¿Qué se requiere? Únicamente disposición. Es muy importante que recordemos cómo el apóstol Pablo era un ejemplo muy real de la disposición que tuvo de dejar pues el lugar donde él vivía para durante muchos años viajar predicando el Evangelio, y como leíamos ese pasaje al principio, llevando esa palabra a aquellos que nunca habían escuchado de nuestro Señor porque se encontraban en zonas cada vez más lejanas de Jerusalén. Y dice su palabra en Romanos capítulo 10 versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermano, fíjese, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser partícipes de esa bendición, pues así como lo hizo el apóstol Pablo, tenemos que disponer nuestra vida para el servicio al Señor. Que si el Señor nos lleva a predicar en nuestro hogar, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo o quizás a otro lugar, a otra región, pues nosotros podamos servirle al Señor con esa disposición y ese amor que Él nos ha dado. Y también lo importante es que pues cada vez la tecnología avanza más. A través de esta pandemia pues nos hemos podido dar cuenta que contamos con nuevos recursos.
que hoy en día pues podemos publicar un mensaje o compartir un mensaje y este puede llegar en minutos al otro lado del mundo y ser escuchado por muchísimas personas. Desafortunadamente las plataformas digitales, las redes sociales, pues en muchos se utilizan para mal o a veces desperdiciamos el tiempo en internet viendo cosas que no edifican. Pero debemos recordar, como dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios. Y si nosotros creemos en nuestro Dios y hemos sido tocados por Él, sabemos que podemos utilizar estas plataformas. Hoy en día podemos ver muchísimos testimonios de gente que se ha acercado al Señor a través de los mensajes que se comparten por las redes sociales, a través de las predicaciones que se han compartido, y es una bendición porque quiere decir que tenemos estos recursos que el Señor nos permite para que su palabra llegue aún donde ni siquiera nos imaginamos, a través de todos estos medios que el Señor pues hoy nos ha permitido descubrir. Entonces necesitamos tener la disposición y tener pues ese amor para compartir la palabra de Dios, ese amor por las almas, para que nosotros podamos disponer nuestro tiempo pues para compartir la palabra, ya sea por este medio, por nuestro testimonio personal o bien a lo mejor hablando a aquellos que nos rodean. Por eso, hermano, como conclusión podríamos decir tal como dijo Isaías: cuando el Señor pregunta a quién enviaremos, quién irá por nosotros, el profeta Isaías responde inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. Y que esa sea una realidad en nuestra vida, que si el Señor hoy nos manda a apoyar un trabajo misionero desde un punto de vista a lo mejor económico, espiritual, pues lo podamos hacer. O que si el Señor toca nuestro corazón y nos habla de ir y predicar su palabra en cualquier lugar, donde sea, que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a alabar y glorificar a Dios a través de un servicio que sea genuino y que sea espontáneo, y que no nos cueste trabajo, hermano, que cada día podamos hablar, como decían los apóstoles, con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ahí donde se encuentran con su familia, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sostenga el trabajo misionero en todo el mundo, que también nos prepare para predicar su palabra y que podamos tener esa disposición de servirle cada día más. Bendito Dios, te damos gracias porque en esta hora tú nos has hablado, Señor, y nos has hecho recordar cuán importante es predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has considerado parte de tu obra. Por favor, capacítanos, por favor, prepáranos, Señor, para poder predicar tu palabra. Danos tú siempre, Señor, ese mensaje especial, que sea siempre tu voluntad, tu palabra, Señor, porque tú eres el que hace que penetre en los corazones, bendito Dios, y tenga un crecimiento. Te pedimos que tú bendigas a nuestra nación, Señor, que nos permita ser luz en medio de ella para llevar tu palabra a todos aquellos que la necesiten. Toma, Señor, a todos los misioneros, Padre, que se encuentran alrededor del mundo, en todos esos lugares, Señor, donde es difícil predicar tu palabra, donde son perseguidos, donde quizás, Señor, pues son asesinados por hablar de ti, Padre, pero tú fortaléceles, Señor, permite que cada vez más personas alrededor del mundo puedan conocer de ti y puedan creer en esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por la bendición que le das a tus hijos de conocerte, y gracias, mi Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Quédate con tu iglesia y guárdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.